¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa aquí en la red, dedicado a temas internacionales. Estamos con el analista Libardo Buitrago, hoy día en el estudio. ¿Cómo estás, Libardo? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches. La información que se conoce hasta el momento y no está totalmente cerrada por las autoridades belgas, son 34 víctimas fatales después de este atentado terrorista en Bruselas. Son 3 explosiones distintas, 2 en el aeropuerto de Bruselas, otra en una de las estaciones de metro concurridas de la capital belga. Libardo, lo primero es, ¿por qué se ataca a Bélgica? ¿Se esperaba un ataque de este tipo? Sí, las autoridades están conscientes de la posibilidad de la ocurrencia de este ataque terrorista. Se ataca a Bélgica fundamentalmente por 3 razones. La primera de ellas es la sólida presencia que tiene tiempo atrás de un núcleo yihadista importante. Es decir, provee a Europa desde Bélgica un número importante de combatientes. Muchos belgas fueron a combatir a Siria, a Irak y han regresado, y ellos han sido reclutados por el Estado Islámico. Perdón que te saque un poquito del hilo, pero ¿por qué en Bélgica se reconoce que hay una cantidad de yihadistas o gente, son más bien jóvenes, descendientes musulmanes que son ciudadanos belgas y terminan peleando en Siria? Porque no se han podido conectar con una ciudad, con una composición social como la que tiene Bélgica, ¿no? Que tiene una forma de recibir la inmigración muy distinta como la que tiene en Francia o la que tienen otros países europeos. ¿En qué es distinta? Es distinta a que es más liberal, por ejemplo, en Francia es más disponible. La de Bélgica tiene todavía algunas complicaciones de integración de orden lingüístico, de cómo se incorpora a la sociedad. Y eso presenta claramente una dificultad en lo que es la integración de la masa social. Lo que quiero decir con ello es que hay claramente una separación profunda entre las élites de Bélgica, entre la clase dirigente empresarial y respecto a lo que es la clase inmigrante, que está muy por debajo, desconectada. Si en Francia los inmigrantes se sienten de segundo nivel, en Bélgica se sienten de tercer nivel. Esa es un poco también la facilidad que ha habido de conectarse e inclusive de armar sus propios guetos al interior de Bruselas, que hay un barrio de las 19 comunas que tiene Bruselas donde se instala precisamente esto y se vuelve el corazón de lo que se ha llamado el nido yihadista. Tiene una segunda connotación y es la presencia en Bruselas de organismos internacionales. De partida está la sede de la OTAN, para hablar del Parlamento Europeo, del Banco Central Europeo, de la arquitectura político-económica de la Comunidad Europea. Y una tercera línea de lo que aparece en Bélgica es cómo un país que tiene las fronteras totalmente permeadas, que es de fácil acceso, cómo evita los controles, y esto es lo que ha creado esta situación de trenza tan complicada que el día de hoy le pega con este triple atentado terrorista. Libardo, lo contestabas en un inicio y de hecho es parte del debate hoy día en Bélgica también, y tiene que ver con que, y conversando con varios chilenos residentes en Bruselas, nos decían, y durante el día lo he escuchado en medios donde yo trabajo y en otros medios también, que dicen, estábamos esperando, y lo dicen con mucha amargura, estábamos esperando que algo así sucediera. Y uno de los temas que se ha instalado en Bélgica es si sabían, y esto por la casa, y lo voy a plantear así porque de esa manera fue, por la casa que se dio a uno de los cerebros o de los organizadores en terreno del atentado en Francia, que se sabía que estaba en Bélgica, y en Bélgica lo estuvieron buscando desde los atentados de Francia, con un aumento en el nivel de alerta terrorista, con no solamente la policía, sino también parte del ejército en las calles para proteger en puntos claves, en fin, haciendo esta cacería humana en el fondo. ¿Cómo es que toda esa pega policial, toda esa pega del ejército, la pega de inteligencia para dar con este hombre, no pudieron desarticular lo que pasó hoy día? Porque muestra la capacidad que tiene este nido yihadista de poderse mezclar y de poder interactuar en la sociedad belga. En este sentido, llama la atención que tan solo 3 días después de la captura reaccione y esto sea una reacción contra esa detención. Lo que saca uno o dos conclusiones, vea. Si lo calificas tú, ¿esto es una reacción a lo que pasó el viernes? Sí. ¿Con la detención? Claramente, es una reacción a esa detención. Lo que quiere decir que esta figura, Salah Abdeslam, es una figura clave dentro de la estructura del ISIS. ¿Por qué? Porque si uno no lo reivindica, si fuera una pieza menor, no hace esta reacción tan pronta, lo que muestra que tenía una musculatura propia para reivindicar. Claro que aprovecha para otras cosas.
por ejemplo, rápidamente organizar y planificar un atentado de esta naturaleza, que por ser fundamentalmente personas que son con la capacidad de convertirse en kamikazes o convertirse en suicidas, que es lo que ocurre principalmente, sobre todo en el aeropuerto, todavía no tenemos claro qué es lo que ocurre finalmente con el metro, es la capacidad de hacer un operativo de reacción frente a esa detención. Y segundo, de mostrarse frente a Europa con una capacidad bélica importante del Estado Islámico, que es el mensaje que deja el día de hoy. Lo hace con otros métodos. No es el método que aplica en Londres, en Madrid, en donde utiliza ataques masivos. Aquí es ataques precisos. Ataca el aeropuerto de una manera, si se quiere, con cinturones de explosivos, lo que no quiere decir que es un ataque como los que habíamos conocido con anterioridad, sino muy dirigido, y lo hace con personas que lo transportaban y lo llevaban y lo hacen detonar. Primero hacen un tiroteo y luego hacen detonar los cinturones con explosivos en el aeropuerto, en el metro y un suburbio de Bruselas. Claramente ahí hay una acción de ataque suicida. Cuando hay eso, es porque tienen a los equipos preparados para llevar adelante el operativo. No se trata de otro operativo totalmente distinto, en donde les preocupa más causar la alarma desde otra perspectiva, y es causar una gran conmoción atacando uno de los sitios emblemáticos. Es cierto que la estación del metro queda cercano a donde está todo el núcleo del poder político económico de la Unión Europea, pero no se atacó ese poder político económico. Se atacó fue a los que utilizan el metro diariamente, con lo cual el mensaje fue claro: vamos a atacar a las personas de Bruselas en esta primera acción. Desde los atentados en Francia en noviembre pasado, ahora se suman los de Bélgica. Esto generó hoy día de inmediato una alerta de los países europeos. De hecho, subieron en Francia, también en España, su grado de atención en esta escala que se tiene respecto a la alerta terrorista. La subieron de grado. Varios aeropuertos también pusieron más policía, más vigilancia, más registro a las personas. En fin, se elevó el nivel de alerta y es un contagio natural por lo que pasa en Europa. ¿Qué se puede esperar de estos atentados, Libardo? ¿Cambiarán un estilo de vida europeo, una fórmula de vida que tiene fronteras mucho más laxas y que la idea es hablar de esta gran comunidad europea? ¿Afectará ese tipo de salida? ¿Qué pasa con las minorías musulmanas en todos estos países? ¿Qué va a pasar con todo el tema que tienen abierto respecto a los refugiados que quieren quedarse? ¿Qué es lo que va a pasar en Europa después de esto? Son múltiples las esquirlas. La primera de ellas es la esquirla de pegarle al corazón de una sociedad. Es decir, los europeos resienten el golpe, y lo resienten, y van a aparecer fuerzas xenófobas. Aquí ha habido también un golpe que es una reivindicación contra la xenofobia, que es lo que el Estado Islámico hace, pero en lugar de combatirla, lo que la hace es que la vuelve más potente. Tercero, la gran damnificada es la libertad. Los desplazamientos que tanto hemos visto, las facilidades de comunicación entre unos y otros. Bruselas todavía no abre su aeropuerto, lo abrirá mañana a las 7 de la mañana. Los trenes, el flujo de movilización, eso es el gran afectado. Y lo que era la gran conquista de la Unión Europea, que era el tránsito de las personas, se va a tener que controlar. Y se va a controlar de la manera fastidiosa, en donde se tienen que implementar controles, chequeos y una serie de procedimientos. Pero quizás aquí la gran lección es que la Unión Europea no puede aislarse para combatir el terrorismo. Es decir, no puede Francia echarse sobre sus espaldas después del 13 de noviembre y llevar unas operaciones contra el Estado Islámico en el Medio Oriente. Como tampoco podría ahora Bélgica decir mañana: ¿sabe qué? Voy a desarrollar una serie de actividades bélicas para responder a este golpe. Lo que hay que hacer es una coordinación y una cooperación de los servicios de inteligencia eficiente, que tiene como consecuencia primero la detención de un factor clave dentro de la estructura del Estado Islámico, como es Salah Abdeslam. Entonces, esa captura propicia y desarrolla, por cierto, este ataque. Entonces, la responsabilidad mirando hacia adelante es de qué manera los organismos de seguridad europeos trabajan coordinadamente para cerrar estas válvulas. Porque viene otra cosa, y es entonces todos los refugiados que ha recibido Europa, que en el año 2015 fueron del orden del 1 millón de personas refugiadas, con lo cual ya comienza a cambiar el decorado de la política europea, le afecta a Angela Merkel, le está afectando a varios liderazgos, es qué va a ocurrir con el mundo con este flujo de refugiados que está llegando de Siria principalmente y de Irak. Entonces la población comienza a mirar a estos refugiados con desconfianza, los ve distante, los ve con preocupación. Cuando alguien se sube a un metro, cuando se sube a un transporte público o cuando está en un lugar público y ve a alguien que tenga facciones, que tenga de alguien que venga del Medio Oriente, toma inmediatamente algún resguardo o se pone receloso. Entonces se va a provocar lo indeseable, que es un choque respecto a aquellos que no han querido precisamente provocar la integración. Estamos
estamos hablando de las élites europeas con las demás que tampoco se sienten integrados. Hoy, los europeos de segunda y tercera generación no se sienten europeos, no se sienten franceses, no se sienten belgas, se sienten desplazados, no se sienten belgas blancos o franceses blancos, se sienten que todavía deben una deuda estas naciones de incorporarlos totalmente a la sociedad. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con el analista Libardo Buitrago. A la vuelta le vamos a preguntar a Libardo si la mejor manera es efectivamente seguir atacando, como se sabe, al Estado Islámico en las fronteras entre Siria e Irak. ¿Esa es la fórmula para que no existan más atentados en Europa? Ya volvemos, espérenos. Sigue esa entrevista verdadera, estamos conversando con el analista internacional Libardo Buitrago. Libardo, yo hacía una pregunta justo antes de irnos a la pausa y yo te decía, ¿es la alternativa el ataque contra el Estado Islámico entre las fronteras de Siria e Irak, tal como lo hizo Francia apenas sucedieron los ataques en noviembre pasado? ¿Es la forma armarse y partir y acrecentar y molestar y bombardear y matar personas, digamos, en esa zona del mundo? No. No por una razón. Es una parte, pero no es toda. Porque han demostrado que no estamos enfrentando a un ejército. Y esa es la gran equivocación estratégica que tuvo Francia cuando el 13 de noviembre reaccionó bombardeando lo que se pensaba que era el cuartel general del Estado Islámico en Siria. Ellos ya se habían movido días antes desde allí, por lo tanto no hubo ninguna baja significativa en los líderes. Lo que hay que hacer es no atacarlos desde tierra. Otros están proponiendo un ataque más masivo, que es inclusive lograr poner infantería en terreno y causar un encerramiento a través de unas pinzas en terreno. Ese teatro de operaciones no existe hoy. El Estado Islámico ya es mucho más que un ejército. Es una multinacional que puede golpear porque tiene simpatizantes, porque tiene miembros en toda Europa. Cuando está de esa naturaleza, lo que uno tiene que hacer es cortar las llaves del flujo económico. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer sin hipocresía es, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿De dónde nace el Estado Islámico? Nace de la fragmentación de Siria y de Irak, fundamentalmente. Pero tiene un apoyo económico importante, porque hay naciones que en el Medio Oriente pagan grandes sumas de dinero para decirle al Estado Islámico, allá la guerra, pero no en mi país. Claro. Entonces pagan de cierta manera un impuesto para que el Estado Islámico no expanda por lo pronto su guerra. Y ese flujo de dinero es lo que lo alimenta. Arabia Saudita, para decirlo con nombre y apellido, Bahrein, entre otras. Hoy las fronteras que están amenazadas no es solamente Siria, Irak, sino también Jordania. Y no lo quieren, entonces pagan. Pagan para que no baje la guerra del Estado Islámico y tienen ya a Libia. Entonces el Estado Islámico está encontrando muchos más simpatizantes de lo que nosotros nos imaginábamos. Allí no son unos rates que, tomando el Islam, quieren crear el califato de Bagdad. No, ellos han encontrado una épica para luchar en el Medio Oriente. Y nosotros no hemos entendido que ellos tienen una épica, que claro, mezclan la religión, por supuesto, pero también la reivindicación de lo que ha ocurrido con un pasado y la reconquista de ese pasado. Eso es lo que explica la presencia de ISIS hoy. Bueno, de hecho, ahí hay un tema interesante, que es mirar al pasado. Y en ese sentido, ¿cuántos de los países europeos y que tienen y que han sufrido atentados, ya sea antes de Al-Qaeda, hoy día del Estado Islámico, y me refiero a los que tienen una población musulmana importante, ¿cuántos de ellos hoy se están haciendo, hacen pública y políticamente pública esta discusión respecto a la responsabilidad que ellos mismos pueden tener antigua en la historia de su injerencia en Medio Oriente, y cuánto es la responsabilidad hoy día por mantener a estos ciudadanos en segunda o tercera categoría, pese a que son de generaciones que viven en su país, pero que se sienten ajenos al país? Se hace hoy día, yo entiendo que hay una inmediatez por atentados, pero ¿estos países hacen esa reflexión? ¿Hay una reflexión política de esa naturaleza? No la hay. Desafortunadamente eso debió haber partido hace unos 4 o 5 años. Hubo un punto en donde debió haberse analizado, que fue cuando los suburbios de París en la época de Sarkozy fueron incendiados vehículos. Allí hubo un malestar y dijimos en ese momento, ese malestar se expresa en que hay una juventud que no se siente participando del Estado, ni siquiera participando de la sociedad, se sienten marginados. Entonces la marginalidad hoy no se trata. Es más, las élites y la raza blanca de la Unión Europea lo que piensa es que producto de esta migración durante el tiempo es la que ha generado estas condiciones, y por el contrario es que no se han dado las condiciones para incorporar esa migración que ellos permitieron, de hecho. Entonces hoy esa conversación desafortunadamente no está ni en Inglaterra, ni en Francia, ni la va a estar en Bélgica. Existe una mirada crítica, por supuesto, de algunos actores relevantes, pero los políticos no están pensando en eso. Están pensando es cómo reaccionar frente a la realidad que les plantea el Estado Islámico, y es que el Estado Islámico va ganando esta guerra.
¿En qué sentido? En que pone las condiciones de guerra. Atáquenme aquí en el Medio Oriente que yo le devuelvo el golpe allá, a la metrópoli. Y esa ecuación, al no estar en el debate público, la están ganando las facciones más derechistas, si se quiere fascistas, que toman esto y dicen, bueno, aquí esto es producto de malas políticas implementadas, pero vamos a sacarlos, y piensan que sacarlos es que resuelve, o frenando el flujo de inmigrantes. Fíjate, vea que hay un punto central. En este instante que nosotros dos estamos conversando, existen 5 millones de aspirantes desde el Medio Oriente a ingresar a la Unión Europea. 5 millones, 5. Y no quiero incorporar el mundo porque son 60 millones. Entonces, el mundo no está incorporado, no está haciendo la conversación que debe hacerse. ¿Cómo estabilizamos las naciones donde se vienen estos refugiados? ¿Cómo contenemos los conflictos que existen en Asia, en África, para que no se produzcan estos refugiados? Y cómo dentro de nuestros países que tenemos migración, hacemos una conversación que sea tolerante, incluyente y que permita combatir la marginalidad. Porque si no, entonces el Estado Islámico va a encontrar, y cualquier otra organización que no pudo hacer Al-Qaeda, va a encontrar allí un caldo de cultivo para inocular contra la religión y con facciones religiosas minoritarias dentro del mundo islámico, pero va a encontrar gente joven fundamentalmente que tienen pasaporte europeo por lo pronto y que son capaces de ir a ofrecer su vida en Siria, regresan, o en Irak regresan, toman fuerza y son capaces de adherir al Estado Islámico y atacar al Estado que acogió a sus padres. Eso es lo doloroso que deben sentir estas naciones, es cómo sus hijos la atacan hoy. La pregunta es, ¿por qué los atacan? ¿Qué faltó? ¿Por qué los marginaron? ¿Por qué no les dieron posibilidad y oportunidad? Porque no es solamente dejarlos vivir en esa nación, es integrarlos con todo, ¿no es cierto? Y eso es lo que está hoy en disociación. Samuel Huntington anticipaba el choque de civilizaciones, luego habló del choque de religiones, y yo hablo del choque cultural, que es realmente lo que aquí no hemos podido calibrar. Ahora, Libardo, algunos analistas también hablan de que esto, claro, son ataques terroristas, los calificamos así, pero que hay que tener una mirada más amplia en el sentido que esta es una fórmula de guerra también, que es traer el conflicto, el temor de lo que se vive en Siria y en Irak a los países europeos. ¿Cuánto estos atentados hacen cambiar estilos de vida? Y que eso es, y tomo este tema porque está muy presente a través de las redes sociales, de personas que viven en estos países y que dicen, yo no quiero tener miedo, porque eso significa que las personas que quieren imponernos el miedo triunfaron. Pero ¿cuánto de ese miedo se impone? ¿Cuánto de la forma de vida europea puede empezar a cambiar a propósito de este temor constante? Las guerras y los conflictos causan un gran tema, pero lo que más causa gran preocupación es el ataque terrorista, porque viene inopinadamente. Cuando uno está en una guerra, uno sabe cuál es la zona de guerra y las evade, a menos que haya sido metido dentro de ese teatro de operaciones. Cuando no se está y se hace un atentado como el que hoy hemos vivido, la sociedad se sacude mucho porque muestra una cosa, una deficiencia, y es que el Estado, por poderoso que sea, tiene porosidades y filtraciones. ¿Qué es lo que le pasó a Bruselas? Yo creo que los directores del Servicio de Inteligencia de Bélgica deben cambiarse en un plazo prudencial, porque ellos sabían que el ataque era inminente. Pero uno dice, bueno, ¿cómo poder detectar personas que van con la mentalidad de ofrecer su vida en un acto terrorista? Un atentado suicida es muy difícil de detectar. Yo lo advierto que es así. Entonces, dentro de esta dinámica que hoy estamos viviendo, dentro de estos tiempos, las sociedades hoy están siendo sometidas a este estrés, a asustarlos, a preocuparlos. Y nos vamos preocupando. Y la víctima grande es las libertades individuales, las libertades de expresión. Uno dice, bueno, yo no voy a hablar contra el Estado Islámico porque en una de esas me toca a mí, en una de esas tiene esa capacidad de llegar. Lo que le sucedió a Charlie Hebdo, ¿no? Que por ir allí, poner un punto conflictivo, le hacen este ataque. Por lo pronto, hoy se golpea a las sociedades, y ese golpe que hace el ISIS a las sociedades es devolver de cierta manera para ellos lo que ocurre en el Oriente Medio, lo que se está viviendo allá, con una gran difícil salida, y es que atacar y vencer al Estado Islámico hoy es dificilísimo, es muy difícil. Al-Qaeda tenía otra lógica. Al-Qaeda era un grupo cerrado, hermético, si se quiere, con compartimento, estanco, que hacía difícil penetrarlo. Aún así se logró aislar en ciertas cosas, pero la eficiencia para poder un poco sacar a Al-Qaeda de Europa fue la coordinación de las inteligencias globales y la forma de actuar de Al-Qaeda. Pero con el Estado Islámico no se está dando esa misma dinámica. Por el contrario, con ataques menos espectaculares que los que ha hecho Al-Qaeda, el Estado Islámico ha sido capaz de atraer la atención golpeando unas veces en Francia. Le voy a dar el dato duro de lo siguiente. Al día de hoy,
durante los últimos 2 años, el Estado Islámico ha cometido 75 ataques terroristas en 20 países, dejando 2.648 víctimas al día de hoy. Ese es el dato duro, eso es lo que ofrece la estadística dura del Estado Islámico. Atacado en 75 oportunidades en 20 países diferentes, dejando 2.648 víctimas. El punto es que yo no veo un final para poder controlar al Estado Islámico. Libardo, estamos a punto de terminar el programa y la verdad es que buena parte nos dedicó al análisis de lo que pasó hoy día en Bruselas y lo que significa la presencia del Estado Islámico en Europa. No quería que te fueras antes de una mención, yo sé que va a ser cortito y disculpa por eso, del presidente Barack Obama en Cuba. Y curiosamente él hoy día en su discurso dice, vengo aquí, pongo un cierre a la Guerra Fría, y era como una dualidad del mundo, ¿no? Se cierra la Guerra Fría por un lado con esa imagen y por otro vemos otro tipo de conflictos que hoy día se apoderan de la conversación respecto al análisis internacional, que es lo que pasa con el Estado Islámico. ¿Qué reflexión te merece eso? El presidente Obama y Raúl Castro entendieron una dinámica totalmente distinta para poder derribar el último punto que nos faltaba para cerrar la Guerra Fría. Se ha cerrado la Guerra Fría, se ha cerrado una forma de ver la geopolítica regional, la política bilateral entre Estados Unidos y Cuba y el impacto que eso va a tener en América, pero para ello ha tenido que concurrir 2 cosas. Primero, una determinación política de Castro de poder conversar con Obama, y una inexorable parada de Obama de ir con su familia, con la simbología de lo que significa con su mujer. Las hizo todas. Es decir, aquí la simbología es cuando él está con su mujer y sus 2 hijas, le está diciendo a Cuba, yo vengo con mi familia a visitar esto. Entonces se cambia aquí la paradoja de Yankee Go Home por una Yankee Welcome to Home. Se cambia ese paradigma y es bueno para la región que eso haya ocurrido, entendiendo 2 cosas. Cuba quiere que Estados Unidos ponga fin al embargo y Estados Unidos quiere que hayan libertades de los derechos humanos y las libertades individuales. La convergencia de eso es que hemos comenzado a caminar y a transitar un camino largo. No es que mañana se haya Raúl del poder, ni mañana le paren el embargo. Tiene que dar pasos Raúl y dará pasos Barack Obama. Pero esto es histórico lo que hemos estado viviendo de la visita del presidente Obama a La Habana. Libardo Buitrago, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz. Buenas noches. Que te vaya bien.